Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, guiados por David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy nos dirigimos hacia el interior del continente sudamericano, precisamente a un país como Paraguay, del cual pues no tenemos muchas referencias en cuanto a los judíos o a los sefardíes, ¿verdad? Sí, así es. Hoy vamos a hablar de Paraguay, que en realidad de seguro fue como digámoslo, un corredor de criptojudíos que pasaban para ir a Argentina, Uruguay, a Brasil, pero que en realidad nunca tuvo una comunidad muy grande, sino hasta el siglo XIX, y en realidad eh, una comunidad pequeña que hasta el día de hoy existe, pero es una comunidad de unas 1000 personas, ¿no? Quizá una de las comunidades más pequeñas de todo Latinoamérica y en realidad de todo el mundo en relación con el judaísmo. Entonces, eh, tenemos historias interesantes, sobre todo de romances en ladino, pero sin embargo, quisiera hablar un poco antes del esplendor de la cultura sefardí, y como no puede ser menos, la primera vertiente es destacada, esa importancia para todo sefardí, puesto que en la Edad Dorada medieval está el prestigio cultural que reafirma la conciencia de un origen esplendoroso, volver a los clásicos de esa época como Yitzhak Ibn Yalfun, Shemuel Hanagit, Selomo Ibn Gabirol, Moshe Ibn Ezra, Yehuda Levi, Abraham Ibn Ezra, Maimónides, por supuesto, y también los cabalistas, los místicos del siglo XIII. Es una forma de recobrar el orgullo cultural y de poner de relieve que la identidad sefardí cuenta con una gran tradición, pero precisamente por ubicarse en el pasado y no en el presente, y por haber tenido que salir forzosamente de España, gran parte de la literatura sefardí y también de los cánticos, de los romances, de toda esa poesía en ladino, judeo-español, está cargada de nostalgia y marcada profundamente por el sentimiento de desarraigo y exilio. A ello hay que agregar el amor y la fidelidad que se guarda hacia la cultura original a través de la preservación de la lengua, las canciones y las costumbres. En ese sentido, los escritores sefardíes, los romanceros, los poetas, los cantantes, los hazanes latinos no difieren de los de otras partes del mundo, y la reflexión y el orgullo acerca de ese pasado glorioso se da, por ejemplo, en el poeta, novelista y crítico argentino Barnatán, Marcos Ricardo Barnatán, quien se ha especializado en temas cabalísticos, ya sea a través de sus libros analíticos y expositivos acerca de la cábala, en sus poemas evocadores o en sus novelas borgesianas. Barnatán reafirma la gloria que presuponen los hallazgos de esa mística judía, algo semejante antes de ir a Paraguay. Pasamos por esa escritora franco-mexicana de apellido Muñiz, Angelina Muñiz, tanto en su recopilación de literatura sefardí, la lengua florida, como en sus ensayos sobre cábala y en sus ediciones de la obra de Maimónides. Muñiz festeja una larga tradición intentando salvarla del olvido, y eso es lo que hacen todos los que en la actualidad intentan reconstruir ese legado de Sefarad, no solo en el Nuevo Mundo, sino en la misma España. Y precisamente tal vez sea la lucha contra el olvido
el vínculo que sirve de común denominador en la cultura sefardí. Así, atados al pasado y con conciencia del exilio, el ámbito de esta literatura oscila entre la fiesta y la desazón. Entonces, también tenemos la poeta mexicana Miriam Moscona, y comenta en un texto autobiográfico: los abuelos murieron y dejaron una estela de palabras que aún forman parte de mis expresiones espontáneas. El ladino no pasó a formar parte de la poesía que años después empecé a escribir. Creo, sin embargo, que su sentimiento de promesa y expulsión quedó como un aliento echado sobre el vidrio. Ese doble ámbito es una condición que varios escritores y demás artistas sefardíes van a tratar de explorar. Un ejemplo es el poema Homenaje al amor de Borges por los judíos sefardí. Barnatán escribe: la memoria se disipa, las palabras derraman sonidos antiguos que en la noche descifro. Hablan de una ciudad que fue mía, de una lengua y una música olvidada. Sobre mi frente persisten algunas marcas y entre mis libros sobrevive alguno que fue tesoro en el alba terrible de un adolescente urbano atado a ese reclamado paraíso que la tranquila distancia arrebata. Está usted, Borges. Con la mirada fija en el esplendor anterior, hay un intento por rebasar la condena del vagabundeo en favor de la recreación de la memoria, y uno de los métodos tradicionales entre los sefardíes para lograr este objetivo es el de complacerse en el idioma, percibirlo como la casa o la patria perdida, toda esa nostalgia sefardí. Y lo curioso es que el ladino o español aparece muy poco entre escritores latinoamericanos, salvo en casos como el de Rosa Nizan y Vicky Nisri. Y pues bien, tenemos también algo bastante interesante, que es el cuaderno de Spinoza, publicado en el 77, del argentino José Saxon, que ilustra la identificación del escritor con un linaje prestigioso, aunque simultáneamente desgarrador por la marca del exilio, el aislamiento y la marginación. Se trata de un poema largo, escrito en forma de cartas dirigidas al filósofo sefardí Baruch Spinoza. Desde la advertencia previa, y Saxon refiere su genealogía para establecer lazos de afinidad con el filósofo, diciendo: mi tradición familiar quiere que descienda de los servidores del templo que construyera el hijo de David. Además, por la rama de mi ascendencia materna, desciendo de los Madera de Sefarat. Uno de ellos me recordó la erudición de Raimundo. Fue López Madera, escritor español del siglo XVIII. Y por otro de los Madera, mi bisabuelo me llamó José. Y bueno, ya dirigiéndonos hacia Paraguay, en Asunción, esa capital de Paraguay que, como dijo el escritor guaraní Augusto Roa Bastos, dijo que Paraguay era una isla rodeada de tierra en el corazón del continente. Pues Paraguay es un estado sin litoral, y además de ser una pequeña urbe de ritmo calmo, de clima cálido, igual que sus personas, que sus gentes, con pocos habitantes. Además, para quien llega, por ejemplo, de una capital grande como Buenos Aires o incluso Bogotá, Paraguay es un lugar mucho más pequeño y se le considera un país mediterráneo en Latinoamérica, en Sudamérica, por eso mismo de no tener litoral. Vemos entonces que en esta isla rodeada de tierra, en el corazón de este continente, se estableció en algún momento unos sefardíes, a pesar de que en 1557 varios criptojudíos de Paraguay acompañaron a Nuflo de Chávez y estuvieron entre los pioneros que fundaron la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No tenemos mucha data, no tenemos mucho conocimiento o información de
luego de estas épocas seguramente llegaron sefardíes ya totalmente convertidos al cristianismo y por eso se perdió también todo eso. Sin embargo, hacia el siglo XIX ya empiezan a llegar sefardíes que venían precisamente de Jerusalén, lo cual es bastante interesante. Según Alfredo Seiferheld, la comunidad sefardí fue la primera colectividad judía orgánica en el Paraguay, además que eh, la mayoría de la comunidad paraguaya es ashkenazi, entonces los sefardíes son unas cuantas familias, digamos, ¿no? Y siendo poco numerosa, se instituye la Sociedad Templo Israelita Latino del Paraguay, que estaba en la calle Iturbe, allí en Asunción, donde todavía se encuentra. Eh, y bueno, ya sobre los romances, eh, una persona se dedicó a hacer entrevistas y a las personas que todavía habitaban Paraguay, siendo ya de avanzada edad, la señora Eleonora Noga Alberti, y nos cuenta ella en sus romances sefardíes eh, que esas entrevistas todas las realizó en la capital del Paraguay, en las casas de quienes cantaron. Eso fue en diciembre de 1974. eh, y bueno, habían nacido en Jerusalén estas personas, habían llegado a Asunción en las primeras décadas ya del siglo XX, otros eran sus descendientes ya nacidos en el Paraguay, y por única vez en todos los años del trabajo de la señora Alberti, registró a 4 generaciones de una misma familia, que era la familia Paredes Mizrahi Cohenca. Del total de 23 cantos, 6 fueron romances: El conde alemán y la reina, La adúltera, La vuelta del marido, La doncella guerrera, y 2 versiones del pseudo romance, La venganza de la novia rechazada. Fueron cantados a capela, sin acompañamiento alguno. Eh, y luego vamos a ver cada uno de estos romances y ver un poco de esas letras. El primero es Alta, Alta es la luna, que es del conde alemán y la reina, adúlteras. Eh, este texto es especial, dice, Alta, alta es la luna, cuando empieza a esclarecer, y ya hermosa, sin ventura, nunca llegué a nacer. Luego también tenemos Yo me alvantí un lunes. eh, este dice así: Yo me alvantí un lunes, y un lunes por la mañana tomé mi arco y mi flecha, y mi mano derecha me fui a batir en la puerta de mi querida. Ábreme, Bijou, mi alma, ábreme, Bijou, mi vista. Mis pies tengo en la nieve, la cabeza en la helada. Y ella se levantó de su cama y abrió su puerta. Eh, Luego tenemos el de Arboleras, Arboleras, y este dice: Arboleras, arboleras, aman, aman, arboleras de Amadí. La raíz tiene de oro, aman, aman, y la simiente de marfil. Y en la ramica más alta, aman, aman, hay una dama gentil, peinándose sus trenzados, aman, aman, y con un peine de marfil. Eh, Luego tenemos otro romance, Maldiciendo a la reina. Este es de la doncella guerrera, todos de Asunción. Este dice: Maldiciendo a la reina, maldiciendo sin razón, parió 7 hillas doncellas, y sin ningún hillo varón. Ay, no maldiga la mi madre, y no maldiga sin razón, denme armas y caballos, y a las guerras me voy yo. Luego tenemos Pobreta Muchachica, también de Asunción.
Dice, la maná, madre e ella, pobreta muchachica, de que sufres compasión, de que sufres en cadenas y en esta oscura prisión, y vos contaré mi historia, que vos hago tres salir, y por un mancebico hermoso, que por él me voy a morir. Él tiene mustachos negros y los ojos tiene mavis, su cuerpo parece un cuadro labrado en el yaldiz, antes de 3, 4 meses, no se movía donde mí, de cuando vino la yebrolica, no se mueve de allí. Asentada en la ventana, labrando en el bastidor, Javer negro me truxerón, que mi amor se desposó. Madre mía, mi querida, dígame qué hago yo. Y finalmente tenemos Vengo a cantar mi historia, también este es del señor Jacobo David Recanete, eh, que había nacido en Jerusalén y fue a dar al Paraguay, a Asunción. Dice, vengo a cantar mi historia que no quiero explicar por un mancebico hermoso que por él me voy a morir. Una noche sin pensar, me armé con un cuchillo, me fui en la medianoche y el cuchillo le claví, me llevaron a la prisión, le expliqué por qué hice esto, porque mi novio me trajó. Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos de esos romances sefardíes y además de la interesante llegada de la entonces Palestina a Paraguay, de cómo estas gentes se establecen en un lugar como Asunción, que a la final para algunos tendrá algún parecido a Jerusalén, y eh, como del Medio Oriente pasan a un lugar tan llano en estas regiones sudamericanas, ¿no? Dice Carlos Levi, un poeta, un sefardí, dice que haber encontrado en la provincia argentina de Mendoza su lugar en el mundo nos ayude cuando en su poema de los nombres escribe, y si me ven cantar, bailar o beber con fuerza, brindar por la vida que está ya aquí, allá o más allá, mírenme muy bien dentro de los ojos y verán una escondida tristeza. Bueno, sin duda, hoy ha sido una entrega muy particular, llena de poesía y de añoranzas. Así que, bueno, esperamos volver a contar contigo la semana que viene, David. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido. De nada.